Hola a todos. Hoy vamos a desglosar algo verdaderamente histórico. Estamos hablando de un evento financiero sin precedentes que surgió a raíz de la pandemia. Básicamente, un error masivo de cobro excesivo por parte del gobierno. Para cualquier entidad o negocio que haya pagado impuestos o multas entre 2019 y 2022, es vital que presten muchísima atención a este análisis, porque hay miles de millones de dólares sobre la mesa, literalmente. 320 millones de dólares. Sí, escucharon bien. Ese es el monto estimado en multas e intereses que el gobierno, y específicamente el IRS, retuvo de una forma que ahora sabemos es completamente injustificada. Es una cifra astronómica. Piénsenlo, gran parte de ese dinero pertenece a contribuyentes y dueños de negocios que, en medio del caos de una pandemia mundial, simplemente intentaban mantener las puertas abiertas. Entonces, todo esto nos lleva a una pregunta monumental. ¿Sabían los contribuyentes que el gobierno podría deberles miles y miles de dólares en multas injustificadas? La respuesta casi universal es un rotundo no. La mayoría asume que, si el IRS manda una multa por pagar tarde, esa es la última palabra, ¿verdad? Se paga y listo. Pero a lo largo de esta explicación vamos a ver exactamente por qué esa regla ya no aplica y, lo más importante, cómo se puede reclamar y recuperar todo ese capital. Comencemos con la primera sección, el reembolso oculto. Fíjense en esto. Durante esos años tan difíciles de la pandemia, entre 2019 y 2022, el IRS siguió cobrando multas altísimas por pagos y presentaciones tardías, operando como si nada pasara. Sin embargo, si analizamos a fondo las leyes federales de desastres, resulta que la autoridad del gobierno para cobrar esas penalizaciones acaba de ser desafiada con un éxito total. Un cambio legal reciente demuestra que es muy probable que simplemente no tuvieran el derecho de penalizar a nadie durante ese periodo específico. Y eso nos lleva a la sección número 2, el caso Kwong. El punto de inflexión aquí es un texto legal muy específico, la sección 75008A, letra D del Código de Impuestos Internos. Un tribunal hizo una lectura completamente literal de esta ley, que fue promulgada en 2019. ¿Y qué dictaminó? Que cuando hay un desastre declarado a nivel federal, como lo fue evidentemente el COVID-19, la ley exige una suspensión automática y obligatoria de los plazos de impuestos. O sea, no es una sugerencia, no es opcional. Esta ley le quita al IRS el poder de decidir quién recibe una extensión y quién no. Opera de forma automática. De hecho, el Tribunal de Reclamaciones Federales de los Estados Unidos falló directamente en contra del IRS. Confirmaron que la ley ordenaba esta suspensión durante toda la duración del desastre, más 60 días de gracia adicionales. En palabras simples, la Corte dijo que las agencias del gobierno no pueden ignorar lo que el Congreso escribió claramente en la ley solo para mantener sus prácticas de cobro de siempre. Todo esto crea lo que los expertos denominamos la ventana Kwong. Miren las fechas. El desastre empezó oficialmente el 20 de enero de 2020. Y el fin oficial, sumando esos 60 días de gracia que exige la ley, nos da una fecha inamovible, el 10 de julio de 2023. El impacto práctico de esto es gigantesco. Cualquier fecha límite para declarar o pagar impuestos que cayera dentro de esa ventana quedó legalmente pospuesta. Así que, si el IRS cobró una multa por un supuesto retraso en ese periodo, matemática y legalmente, esa fecha límite ni siquiera había llegado. Avancemos a la sección 3, la matemática del ahorro. Cuando analizamos los ahorros mes a mes, las cifras te dejan con la boca abierta. Por ejemplo, en la multa por falta de pago del año fiscal 2019, estamos hablando de hasta 39 meses que ahora, de repente, se consideran completamente libres de penalizaciones. Eso es un ahorro potencial del 19.5% solo en multas. Para 2020, representa un ahorro del 13.5%. Esos meses que las computadoras del IRS marcaron automáticamente como atrasados, ahora por ley son meses de gracia retroactivos. Para que lo vean en un escenario real, imaginen un contribuyente con una factura de impuestos de $100,000 que originalmente vencía en abril de 2020. Por todo el tema de las interrupciones, el pago se hizo hasta julio de 2023. Bajo las reglas viejas, el IRS cobró $37,000 adicionales en multas e intereses. Una barbaridad. Pero bajo la nueva decisión de Kwong, esa fecha límite se movió. La multa se reduce a 0. Estamos hablando de un reembolso potencial de $37,000 en efectivo puro. Y si nos vamos a una entidad comercial más grande, las cifras toman una dimensión gigante.
Piensen en una empresa que debía $500,000 para el año 2020 y terminó enfrentando una factura total de $705,000 por el cobro original del IRS. Aplicando la regla de Kong, el reembolso puede alcanzar la asombrosa cantidad de $205,000. Es una inyección de capital monumental. Pero hay que tener cuidado. Recalcular estas cifras y presentárselas al gobierno exige una precisión milimétrica que requiere verdadera experiencia técnica. Y esto nos lleva a un punto crítico en la sección 4. El reloj está corriendo. Es súper importante entender que no tenemos todo el tiempo del mundo. La ventana legal de Kwong se cerró en julio de 2023. Pero el dato que debe tener a todos en alerta máxima es el 10 de julio de 2026. Ese es el plazo de prescripción definitivo. Es un muro legal absoluto. Si los reclamos no se procesan oficialmente antes de ese día, el derecho a recuperar el dinero desaparece para siempre. El reloj, literalmente, no se detiene. La urgencia es extrema, porque las reglas del juego cambiaron y el tiempo se acaba. El calendario obsoleto que usaba el IRS ya no aplica, pero el tiempo para corregir este registro histórico está amarrado a esta nueva ventana de oportunidad. Y por favor, no asuman que el gobierno va a revisar las cuentas y enviará cheques de reembolso automáticamente. Eso sencillamente no va a pasar. Hay que ir a reclamarlo. Veamos cómo hacerlo en nuestra última sección, la estrategia de reclamación. El gran riesgo en este momento es que el IRS, como era de esperarse, va a apelar esta decisión judicial, y mientras ese proceso se pelea en las cortes, el tiempo se sigue agotando. La solución que aplicamos los expertos es presentar lo que llamamos un reclamo protector utilizando el formulario 843. Esta maniobra legal congela el reloj del Estatuto de Limitaciones, asegurando el derecho legal a ese dinero mientras los tribunales dan su veredicto final. Pero quiero ser muy claro. Este no es un formulario que uno llena a la ligera en casa. Los pasos son sumamente técnicos. Primero, hay que obtener y decodificar correctamente las transcripciones del IRS. Segundo, hay que calcular los ahorros exactos desglosando cada periodo de penalización, lo cual demanda herramientas especializadas. Y tercero, presentarlo requiere protocolos muy estrictos, como el correo certificado, para tener pruebas irrefutables. Un solo error de procedimiento puede invalidar todo el reclamo. Literalmente, esperar y ver no es una estrategia. Muchísima gente siente la tentación de decir, bueno, voy a esperar a que termine la apelación del IRS para actuar. Cuidado, si toman ese camino, el Estatuto de Limitaciones va a expirar sin piedad. No hacer nada es, sin duda, el mayor peligro financiero aquí. Perderán ese capital para siempre por el simple paso del tiempo. Es por todo esto que la comunidad contable y legal es categórica. Debido a la inmensa complejidad de estos cálculos y formularios, la representación experta es la única forma segura de avanzar. Necesitan a un equipo de especialistas de su lado que entienda estas transcripciones, que haga la matemática exacta y que redacte estos reclamos protectores con precisión quirúrgica. Hay que hablar el idioma del IRS para asegurar que no se deje ni un solo centavo sobre la mesa. Como dijimos, el Estatuto de Limitaciones es un muro infranqueable. Ese 10 de julio de 2026 se acerca cada vez más, y la brecha de oportunidad se está cerrando rápidamente. La gran pregunta es, ¿tomarán acción hoy mismo o dejarán que el gobierno se quede con un capital que legítimamente le pertenece a sus negocios? Para asegurar estos fondos, escríbanos ahora mismo y soliciten una evaluación con nuestro equipo de expertos fiscales. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis y es absolutamente crucial que no dejen pasar esta oportunidad histórica.